Hola, buenas tardes. Mi nombre es José David Cordero Guerrero. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la carrera universitaria Administración de Empresa. Bueno, el día de hoy les voy a presentar el desarrollo de la actividad final de Cultura Política y para este, para este para esta actividad voy a desarrollar las siguientes preguntas que me formularon en la actividad, las cuales son las siguientes. Primero, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Bueno, es pertinente ¿por qué? Porque el gobierno da un ingreso a los estudiantes universitarios y bueno, a todos los estudiantes en general. Eh, para que nosotros, o sea, tengamos una educación de bien. O sea, por eso yo creo que es pertinente. Segundo, la segunda pregunta es, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, eh, la relaciono, o sea, porque la educación eh, tiene algo que ver con lo político. ¿Por qué? Porque los estudiantes quieren tener sus derechos, el derecho a la educación. Y eso es algo que, o sea, que en la Constitución, o sea, está expedido en la Constitución, que es como un derecho a la educación. Es un derecho a la educación y pues que el gobierno nos quiere quitar, o sea, viola esos derechos a nosotros. Y pues últimamente pues la educación es como un negocio para el gobierno y pues por eso es que hacemos estas protestas estudiantiles, por lo que no se cumplen nuestros derechos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Por qué el periodo de tiempo permite una mayor comprensión de las luchas del sector seleccionado? Porque de varias manifestaciones y charlas con el Estado, o sea, los estudiantes se están volviendo mucho más fuertes, pues porque si nos vamos hacia el pasado, hace 20 años, las marchas no eran como las son ahora, o sea, las marchas ahorita son muy fuertes ya que todas las universidades se unen y van a pelear pues, con el Estado y pues el Estado pues ahí sí les queda muy duro ya que pues los estudiantes, o sea, exigen sus derechos y o sea, pues, que la mayoría hace la fuerza, ¿no? Por eso es que es así. Eh, Siguiente pregunta. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación, ¿no? Pues bueno, pues seleccioné la ciudad de Bogotá. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hacen las manifestaciones más grandes. O sea, hay muchos estudiantes que manifiestan, que luchan por sus derechos, pues a tal caso que se miran que los estudiantes queremos que el gobierno se manifieste y velen por nuestros derechos como estudiantes, ¿no? Porque es lo que somos, estudiantes, y pues lo único que queremos es estudiar y lo único que exigimos es nuestros derechos como estudiantes. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social seleccionado, ¿no? Pues yendo al pasado, pues en 1954, entre el 8 y el 9 de junio, se generó una de las primeras marchas que fue de Bucaramanga a Bogotá. Lo hicieron estudiantes a pie y pues de ahí, o sea, a medida que iba transcurriendo la marcha, eh, siguen uniendo más personas, más estudiantes, a tal caso que, o sea, los estudiantes fueron muchos, demasiado, y pues el gobierno, o sea, pues el gobierno, pues como no le importaba la educación y lo tenía a un lado, sin cumplir los derechos, pues, o sea, los estudiantes ya no aguantaron ahí, pues ahí, o sea, fue una de las primeras marchas
desencadenó pues las protestas estudiantiles, pues las que se generó por primera vez, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores revelantes del sector social investigado? Pues ahí sí son los colombianos, pues. ¿Por qué? Y bueno, los colombianos, los estudiantes, como son los padres de familia, los docentes, los líderes sociales, los líderes estudiantiles. ¿Por qué? Porque, o sea, los estudiantes y los docentes se han visto vulnerados por la avaricia del gobierno, ya que no entregan las ayudas necesarias, los recursos suficientes para tener una educación de primera, que es eso lo primordial. Y eso hace que afecte, pues, como le comenté, pues a los niños, a los estudiantes, a los líderes sociales, a los padres de familia, docentes, pues los docentes también, ya que pues tampoco, ellos tampoco se los cumplen, pero ya ese es otro caso, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que esté documentado? Bueno, pues eso fue, tengo tres, que fue en 1964, en la que 28 jóvenes, o sea, con una marcha, lograron conseguir un lugar en el consejo, o sea, para tener un representante que, o sea, luche por ellos. También la marcha de 1971, que fue muy grande que ha tenido la historia de Colombia, ¿no? Su caso fue por la educación igualitaria. Y en la del 2011, que un grupo de estudiantes eh, lograron una reforma en la ley impuesta por el en ese entonces presidente Juan Manuel Santos. Listo. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, que es la 8. Bueno, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Eh, pues que el gobierno está generando mesa de diálogos con los líderes sociales y los estudiantes para con los estudiantes para generar un acuerdo, ¿no? O sea, esto siempre, o sea, siempre se ha hecho que el gobierno y los estudiantes y los líderes sociales, pues, los líderes estudiantiles, siempre tengan una mesa de diálogo, pues, para dialogar y llegar a un acuerdo, o sea, de cómo el gobierno pues puede ayudar a los estudiantes, ¿no? Pues estos pues siempre en estos casos no llegan a nada, no llega a nada el gobierno. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, pues cultura política, o sea, es un grupo de personas que se sienta a dialogar, a hacer una ley y la temática, ¿no? Eso es así. Se relaciona porque, o sea, los líderes estudiantiles quieren dialogar con el gobierno para generar una reforma que beneficie a la educación. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cómo el sector seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, aporta bastante, pues, claro, ya que genera una ley que beneficia a la educación, ¿no? O sea, demandando porque a los chicos serán, porque los chicos serán, o sea, los que los van a disfrutar, los que están en las escuelas, y ellos son los que lo van a disfrutar más que todo esto, ya que pues los de ahora son los que aportan, o sea, bastante luchando por los derechos de los estudiantiles. Y ya cuando se llegue a ese acuerdo con el gobierno, pues los chicos pues son los que más van a disfrutar esto. Bueno, en la conclusión que, que tengo sobre esta actividad, o sea que las manifestaciones exigen que al gobierno derechos que deben respetarse y que eso está en la Constitución, por lo cual la corrupción del gobierno
esto hace que no sea posible porque son corruptos y así como desde que empezó las protestas estudiantiles hasta el día de hoy no se cumplen los derechos con los estudiantes. Y pues esa sería mi conclusión sobre respecto al tema de este sector, las protestas estudiantiles. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.